Bien, comenzamos. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, soy CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia por donde han pasado más de 2.500 alumnos de 22 países. Estamos muy contentos de organizar este webinar titulado Terminales portuarios, situación actual y evolución, junto a la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. En especial queremos dar las gracias al Instituto Marítimo Colombiano y a COAS, Administración de Riesgos para Contenedores, por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar en el día de hoy. Ahora mismo destacamos que tenemos asistentes conectados de 20 países diferentes, como son, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Bien, recordarles a todos los asistentes tres cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por lo tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Lo tendrán disponible. Las preguntas que quieran hacer, les invitamos a irlas colocando en el chat que tenemos a su derecha y al final de la ponencia iremos realizando el turno de preguntas. Todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Bien, sin más dilación, le paso la palabra a Andrei Bedoya, director ejecutivo del Instituto Marítimo Colombiano. Buenos días, Andrei. Andrei. Pero no. Andrei. Andrei, debes reactivar el micro. ¿Puedes reactivar el micro, por favor, Andrei? Listo, muy correcto. Muy buenos días a todos los asistentes al webinar del día de hoy. Queremos agradecerles por la participación. Para nosotros es un gusto hoy poder compartir un tema que nos apasiona a todos los que creo que convergemos en las diferentes nacionalidades, que es el mundo marítimo y portuario. En el día de hoy vamos a tener el, el webinar sobre terminales portuarios, situación actual y evolución. Y vamos a contar con la participación de un experto en la materia. Es el capitán Rogelio Terrón, actualmente es director de Marcon Enterprise, consultor en terminales multipropósito, tiene experiencia en construcción de terminales en diferentes lugares del mundo, y vamos a que nos cuente un poco de cómo ha sido la evolución y cómo están los terminales en la actualidad. Antes de darle paso al capitán Rogelio, quiero dar la bienvenida a Lorena Burbano, quien es la coordinadora de la maestría en Dirección Portuaria y Marítima de la Universidad San Buenaventura de Cali, en Colombia. Eddie, buenos días. Buenos días, profe Andrei, buenos días, Arturo, buenos días, capitán Rogelio. Primero que todo, les damos la bienvenida a todos los estudiantes de los diferentes países por esta acogida al webinar. Y como lo decía el profe Andrei, pues esperamos de que ustedes disfruten, digamos, porque el capitán tiene una gran experiencia, como ustedes lo pudieron evidenciar, y para la universidad es un placer contar con usted, capitán Rogelio, y agradecerle por acudir y actualizarnos en estos temas. Yo le doy ya sin más preámbulo, digamos, que creo que todos estamos aquí ansiosos de escucharlo, capitán, le doy la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes a los, veo alguna cara conocida de por acá, de por esta parte del Atlántico. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Un momento.
Bueno, este es el logotipo un poco del seminario. Mi nombre, como ya han dicho, es Rogelio Terrón. Soy director y propietario de Marcos Enterprises. Es una compañía dedicada a la consultoría marítima, en concreto a terminales de contenedores, fundamentalmente contenedores, también otro tipo de cargas, pero fundamentalmente contenedores, que es mi experiencia mayoritariamente. Rogelio, permíteme que te interrumpa, no estás presentando pantalla. ¿Perdón? Aún no estás presentando pantalla. Ah, perdona. Dime cuándo entro. Desde ya puedes presentar pantalla, compartir pantalla. Está compartida, la estáis viendo, ¿no? No la estamos viendo. Espera un momento. Yo la tengo aquí como que sí. Debes abrir primero la presentación y después darle a compartir pantalla dentro de la sala. La tengo abierta, la presentación. Dentro de la videollamada, Sí. abajo el botón compartir pantalla. Que deje de compartir y que vuelva a empezar, que ahora primero por... Prueba a dejar de compartir primero. Vamos a intentar reiniciarlo. La tenía compartida de antes, correcto. ¿Ahora? No, aún no se está viendo. Que deje de compartir. Deja de compartir la pantalla primero y después podemos volver a darle a compartir pantalla aquí en la sala. Que abra el PowerPoint. Dejo de compartir. Comparto ahora, ¿vale? A ver. No. Ahora sí. Ahora Perfecto. sí. Bueno, vamos a... Puedes darle a presentar. Ahí está. Perfecto. La tenéis, ¿no? Vale. Sí. Perfecto. Voy a la primera. Bueno, esta es la entrada y proseguimos un poco a la presentación. ¿Me escucháis, no? Perfectamente, sí. Perfecto. Bueno, la idea ha sido un poco entrar desde el comienzo de la navegación en su aspecto económico, comercial, y a partir de ahí empezamos y llegamos a la situación actual y posteriormente vemos un poco lo que creemos que será el futuro. Dentro de los hitos en el comercio internacional tenemos los fenicios, que fueron los primeros o los precursores del comercio internacional, tanto por vía marítima como por vía terrestre. Después veremos una transparencia al respecto. Pues si no, no sé si... Vale, los fenicios y después lo dejaron. Después, la primera etapa fue esa, después llegamos a los buques de vapor, que fue en 1807, es uno de los hitos también importantes. Después pasamos a la apertura de los canales, tanto el canal de Suez como el canal de Panamá, como los más importantes que surgieron
el canal de Suez en el año 1868, con unas ampliaciones en el 2015, para el cual no hay límite tanto de eslora como de manga de los buques. Posteriormente se inauguró el canal de Panamá a principios del siglo pasado, en 1914, y en el 2016, un poco después del centenario, se inauguró, digamos, la segunda o la ampliación, segunda fase de ampliación. Panamá sí tiene límites, sobre todo para los nuevos barcos actuales, el tamaño de los barcos, ¿no? El tamaño máximo son 366 metros, 40 de eslora, 49 de manga, 15,2 de calado. Y después, posteriormente, el gran hito, digamos, dentro de lo que es el comercio internacional, es la invención del contenedor. La invención del contenedor fue hecha en el año 1956 por Malcolm McLean, que era un transportista de carretera y, bueno, vio la inoperativa o la falta de efectividad en el transporte de carretera. Llegaba al puerto, en el puerto se descargaba el camión, cargaba en el barco y en el puerto de destino exactamente igual. Llegaba en el barco, descargaba a los almacenes y de ahí se cargaba. Por lo cual había una manipulación adicional con el riesgo que conlleva, daño a la mercancía, posibles robos, etc. Y sobre todo la ineficacia de la doble manipulación o triple, cuatro veces más manipulación. El primer barco no se diseñó especialmente, fue un barco de vapor que fue diseñado para petrolero inicialmente y se preparó, fue el Ideal X, el nombre del Ideal X, se preparó para llevar 58 contenedores a bordo y la primera navegación, con lo cual podemos decir que fueron los primeros terminales de contenedores, fue de Newark, en el estado de New Jersey, a Houston, Texas. Proseguimos un poco a ahondar sobre estos temas. Habíamos comentado que el gran hito, digamos, el comienzo de la navegación comercial fue por parte de los fenicios. Grandes navegantes fueron los que navegaron en principio por la polar y después, sobre todo, grandes comerciantes. Este es un tipo de embarcación o la embarcación conocida en esa época, la que dominaba, digamos, el tráfico marítimo, que se diseñó especialmente para ello. Es una embarcación pequeñita de 8 metros de eslora, una manga de 2 metros 25, una bancada y llevaba como auxilio una vela. Este tipo de embarcación, la más antigua conocida, es en el siglo VII antes de Jesucristo, y precisamente fue en la costa murciana, en Mazarrón, que se descubrió. Aquí están los restos del barco. Realmente se descubrieron dos, una que está en museo y otra que está sumergida. Yo he ido a verla precisamente haciendo submarinismo y está aislada porque no quieren moverla, ¿no? Esta embarcación, como digo, se le dio el nombre de Pecio de Mazarrón por haberse descubierto en la ciudad de Mazarrón, en las aguas de la ciudad de Mazarrón. Como veis, esto fue el primer barco de carga, al menos en el mundo occidental o conocido, del cual se tiene historia. Pasamos un poco. Con estas embarcaciones hay que hacerse la idea en esos tiempos las rutas que hacían, eran verdaderos marinos. Lo que era Fenicia era el antiguo Mediterráneo oriental, o la costa oeste de aquí, bueno, la parte de Siria, Israel, Líbano. Esta era la costa de los fenicios, el pueblo fenicio oriundo de aquí, ¿no? Y de aquí empezaron, precisamente de eso, empezaron a navegar. Las líneas continuas son navegación marítima, las rías punteadas son navegación de rutas terrestres. Como veis, los comienzos de la navegación comercial se producen en el Mediterráneo, entendiéndola como tal. Comercio, ya que eran grandes comerciantes, pues empezaron a venir pues, por la parte de aquí del mar Egeo, por la costa norte africana y por la costa sur europea. Se adentraron en todos los países nórdicos, Libia, Argelia, etcétera, etcétera, Italia, la antigua Italia, la parte de Francia, en España,
Hay grandes restos en todo el Mediterráneo, pero sobre todo en la parte de Cádiz, la parte de Granada, Almuñécar y todo esto, de los pecios que se han encontrado de los distintos barcos, como ánforas, etc. Daros cuenta que en esa época el comercio fundamental, en la parte de Almería, toda la zona esta, había bastante plomo y plata. De hecho, y es curioso, ¿no? Los cepos romanos, yo personalmente tengo uno en casa del siglo II antes de Cristo, que lo saqué aquí en Marruecos, estaban hechos de plomo, era blando, lo mezclaban con plata y con eso se hacían las anclas, ¿no? Aparte de la madera, el cepo tocaba el fondo y la madera lo mantenía. Después se adentraron un poco ya en el Atlántico, llegando hasta la costa de Marruecos, Mauritania, Marruecos actual, y llegaron a Gran Bretaña también, ¿no? Eso fue por aquí, por la parte del oeste, y por la parte del este se adentraron en el Mar Rojo. Y bueno, esa es la historia un poco de los fenicios como precursores del comercio internacional marítimo. Posteriormente a los fenicios, otros de los grandes los fenicios pues fueron adaptando las embarcaciones cada vez más y empezó la navegación a vela seria, ¿no? Era la época de los clippers, ¿eh? Los clippers son las, digamos, antiguas embarcaciones, veleros de carga. En todas las marinas del mundo, normalmente la escuela naval tiene uno de estos clippers, más moderno, pero al fin y al cabo no deja de ser clipper, ¿no? Estos barcos, obviamente, como no estaba ni abierto el canal ni era conocido el canal de Suez, ni el canal de Panamá, pues navegaban pues, a favor de los vientos, venían para América, bajaban, se metían para la costa este, siempre a favor de los vientos, bajaban por Australia, subían, daban la vuelta y venían del oeste para el este, hacia aquí, Cabo de Hornos, y volvían a subir, ¿no? Esta es la famosa ruta original de los clippers, que tiene todo el sentido del mundo porque no podían ir por otro lado y así aprovechaban los vientos, las navegaciones hacia el este. A destacar por estos barcos son las navegaciones que hacían a través del Cabo de Hornos, quizás el más fuerte, más violento por los mares. Después el Cabo de Buena Esperanza y el Cabo Leewin en el sur de Australia. De hecho, hay una anécdota famosa que parte de los marinos de esa época, los famosos aretes que llevaban en la oreja, que lo vemos actualmente también. Hay varias teorías, ¿no? Unos decían que según pasaban el Ecuador se ponían un arete. Quizás la más consistente, aunque no está de todo clara, es que por cada cabo que pasaban se ponían un arete. De forma que el primero era la parte izquierda de la oreja, por la oreja izquierda, el que atravesase el Cabo de Hornos como de los tres el más peligroso, digamos, para un marino. Después el Cabo de Buena Esperanza era el segundo arete y el Cabo de Cabo Leewin, tercer arete. Eso como curiosidad. Y ahora entramos a ver uno de los famosos clippers, el Newsen, que se construyó en el año 1902. Es para que os hagáis cuenta de lo que eran los barcos de esa época, ¿no? Este barco transportaba nitrato de Chile a Europa, por lo cual su ruta era a través del Cabo de Hornos. Veréis un gran barco de vela para la época de 5 palos. Yo me imagino con ese barco navegando por el estrecho de Magallanes cómo lo tenían que pasar. Pero bueno, fueron de los precursores de las cargas ya a nivel más internacional, atravesando Atlántico. Posteriormente, tenemos aquí ya el hito famoso, es el famoso Corte-de-Nor, un concepto nuevo que revoluciona todo lo que es el tráfico marítimo, la forma de hacer el negocio, la efectividad, la eficacia, etc. El barco Ideal X, como mencionamos anteriormente, un petrolero convertido, se puede considerar el primer barco de portacontenedores y llevó, la primera navegación fue del puerto de Newark al puerto de Houston. En el año 1956 llevaba 58 contenedores. Para el que no esté muy familiar con el tema, el contenedor obviamente es una cajita
un recipiente en el que se mete carga, pero en esta época se adaptó, o este señor Malcolm diseñó un contenedor para llevar una serie de palets americanos. Entonces salió el contenedor de 35 pies. Esto fue al final uno de los grandes agravios de Sealand, puesto que se convirtió en la compañía, la compañía original, ¿no? Eran los armadores del Ideal X. ¿Por qué fue después una penuria para Sealand tener los 35 pies? Porque desgraciadamente cuando se hicieron los barcos, todos se construían en bodegas para 35 pies. Pero después no se estandarizó el 35 pies y se estandarizó el contenedor de 40 pies y de 20. ¿Qué tuvo que hacer Sealand? La gran inversión que tuvo que hacer fue convertir estos barcos a 40 pies, de forma que hubo que cortarlo, alargar las bodegas y los propios contenedores hubo que ampliarle, hubo que ampliarle 2,5 pies por cada sitio para de 35 llegar a los 40 pies. Eso fue una de las grandes inversiones que produjo cierto descalabro en la compañía, pero no hay que reconocer que la gran idea de Malcolm Martin prevalecerá durante todo el tiempo que estemos por acá. Ya a modo de broma, vamos a ver cuál es el primer barco portacontenedores. Esto, aunque no lo creáis, yo lo he visto en África, en Liberia concretamente. Esto es un barco, un contenedor de 20 pies, 220. Es como se determinan normalmente las dimensiones de los contenedores. TEUs, que es 20 Equivalent Units, son contenedores equivalentes a 20 pies. Está el 40, que es el 40 Equivalent Unit, que son 220, hacen un 40, ¿no? Y así de esa forma son compatibles. Pues este lo podemos considerar el contenedor más pequeño del mundo. Pasamos para la línea pequeña, más pequeña del mundo, línea naviera. Un grupo de contenedores pequeños, de grupos de contenedores, formaban una línea y ahora vamos lo que se puede considerar desde mi punto de vista una operación de carga y descarga como se hacía antiguamente. Bueno, en la parte africana fundamentalmente, ¿no? Venía un barco madre, barco grande, relativamente para esa época, contenedores fundamentalmente de 20 pies porque las embarcaciones no permitían el peso de un 40, lo descargaban con las grúas del barco en los botes, en las embarcaciones, y después pues los cargaban. Eso fue los inicios del contenedor en ciertas partes, obviamente. De esos contenedores iniciales o portacontenedores iniciales, pasamos a la serie actual de contenedores, de barcos portacontenedores. Ya se ha ido agrandando para utilizar al máximo, sea económicamente rentable. Lo que se mide en los contenedores del armador es la rentabilidad de mover un contenedor, un TEU, el equivalente a un TEU. Cuanto más TEU lleva un barco, es más coste efectivo, ¿no? Entonces, las series actuales son series de 24.000 TEU. O sea, 24.000 contenedores de 20 pies, 6 metros, ¿no? Imaginaros multiplicar y os daréis cuenta, creo que son, no sé, unos 80 kilómetros, si estuviesen todos los contenedores uno a continuación del otro, ¿no? Hemos pasado de los inicios, 58 contenedores en el primer barco, independientemente de la broma de los barcos que iban a África, a estos monstruos que son auténticos monstruos, ¿no? Son verdaderas, hay que conocerlo, hay que subir a bordo y ver lo que es un barco de este tipo, ¿no? Es lo que menos se parece a un barco, ¿no? De una forma, digamos, como marino, es una simple caja y punto, no hay más nada. Son barcos que tienen 400 metros de lora, 60 metros de ancho y aproximadamente calan 16 metros y pico en lo más. Uno de los grandes problemas que hubo es que cuando se amplió el canal de Panamá, inicialmente estaba diseñado para barcos de aproximadamente 4.000 contenedores TEUs y 12 metros de calado. Se amplió en el año 2016, se amplió y la capacidad actual que la vimos inicialmente
era diseñada para barcos portacontenedores de 12.000 TEU. O sea, pasamos de 4.000 TEU a 12.000 TEU. Pero claro, el calado era 14 metros, con lo cual no daba. O sea, entonces estos mastodontes no pueden pasar el canal de Panamá. Sí el canal de Suez, pero no el de Panamá. Entonces ya se ha quedado pequeño, se ha inaugurado hace unos años y ya se ha quedado pequeño. Esto es una simulación de una terminal la cual estuve yo dirigiendo, que es la terminal de Paracas, en Pisco, Perú, y os puede dar idea de una terminal modesta pero moderna, ¿no? El puerto de Pisco se vio en su día afectado por un terremoto, 2008 creo que fue, y pertenecía al gobierno, estaba explotado por el gobierno, y de alguna forma estuvo operando con medio muelle destrozado, sin reacondicionar, etcétera, etcétera. Hasta que salió una licitación pública que fue ganada por una compañía, un consorcio de unos socios brasileños y españoles. Yo tuve la oportunidad de iniciar con el proyecto este, me tiré allí un tiempecito con él, ¿no? Repito, una simulación, pero creo que es un ejemplo bastante claro de lo que es una terminal multipropósito. Podéis ver lo que es, cómo se construye, cómo se opera de una forma, tanto la carga general como lo que es los contenedores. El vídeo dura 6 minutos y pico, pero creo merece la pena por su sencillez y tal. Fue una simulación que hicimos en esa época. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la terminal tal y como estaba. Inicialmente destruida. Aquí no se ve tanto, pero repito, una simulación, no es real, ¿no? Estaba dedicada fundamentalmente a la carga multipropósito, no a contenedores. Y la idea nuestra era convertirla tanto en multipropósito, incluidos los contenedores y la carga general. Estos son los edificios de administración, los repetimos. Las puertas de entrada y salida. Es una terminal modesta, como podéis ver, pero bueno, interesante, ¿no? Esto es el parking, digamos, para la carga general, los hilos. Estos son los pilotes. El muelle 3 y 4 estaba completamente destruido. Estos dos muelles estaban completamente destruidos. Entonces, se quitaron los pilotes antiguos, se instalaron pilotes nuevos. Fue una labor bonita, ingeniería, curiosa. Pero podéis ver lo que es el desarrollo de una terminal prácticamente de la nada, o semidestruida, hasta hacer una terminal más o menos. Se construye el nuevo muelle, la mitad exactamente 750 metros, se draga hasta alcanzar en una primera fase 12 metros para la carga general, que era suficiente. La zona de maniobra igualmente se draga para permitir el acceso de los buques. Se adquiere el equipo. Este no es el equipo real, se adquirió más equipo que este, pero bueno, para lo que vayáis viendo qué es cada equipo portuario a nivel de camiones, de forklift, etcétera. Plataformas para los contenedores. Y luego dos grúas móviles, tanto para carga general como para contenedores. Esto es para la carga general, para los graneles. Sea el depósito de agua, no hay agua, instalación de agua, se coge agua de pozos, se manda al depósito y por gravedad se manda para la terminal. La idea era construir, bueno, que estamos en el proceso de construir
unos desalinizadoras, y luego conexión eléctrica se hacía por generadores, hasta que se metió una conexión eléctrica de Paracas, 30 kilómetros. Mi idea era haberlo hecho a través de la bahía, eran 4 millas solamente, pero bueno, no nos dejaron, se hizo así, ¿no? Esta es la terminal de contenedores, se hizo exactamente la misma función que hicimos para la carga general. Una primera fase se traga a 12 metros, posteriormente lo hicimos a 14. Estos son las grúas móviles, inicialmente para los contenedores, y carga general se puede utilizar igualmente, se utilizan las plataformas para apoyar los contenedores, llevarlo al lugar de almacenamiento, los forklift. Del patio de contenedores, el diseño del patio, 2 grúas portacontenedores especialmente dedicadas a ello, los trastrainers, que son las grúas, digamos, del interior que apoyan y cargan los contenedores a los chasis, se draga a 14 metros. Daros cuenta que este puerto no es para los barcos grandes, este puerto es para barcos pequeños, fundamentalmente para sacar la carga refrigerada de la zona de Ica, descongestionar el puerto de Callao. Aquí se construyen unos silos para almacenar los granos. Hay mucha importación de granos en Paracas. Las puertas de entrada y salida con sus correspondientes básculas. El concepto de una terminal más grande es lo mismo, o sea, básicamente igual. Aquí descargando con las grúas móviles, te da mucha versatilidad, la puedes utilizar para una cosa y para otra. Aquí descargando granos y aquí ya descargando específicamente containers. Estas grúas son específicamente para containers. La operativa es la misma, una terminal grande que una pequeña. No hay diferencia absoluta, solamente en el volumen que se maneja, en los equipos informáticos para ello. Una de las cosas más bonitas es el diseño de terminales para hacerlas efectivas, efectivas. Bueno, eso es básicamente el puerto de Paracas. Yo creo que como ilustración es bastante interesante. Después, si queréis, entramos un poco más en el tema con las preguntas. Aquí tenemos ya un poco, entramos en el mundo actual, ¿no? ¿Cómo está la situación actual del tráfico de contenedores a través del mundo? Después los mayores puertos portacontenedores. Después en el apartado 3, los mayores puertos, uno es el detalle en el apartado 2 y otro es un listado y la ubicación de los mismos que los veremos. Después tenemos en el punto 4 los mayores operadores de terminales y en el punto 5 las mayores líneas. Aquí tenemos que de alguna forma dilucidar o aclarar cuál es el concepto de puerto. Puerto es simplemente un lugar para dar cobijo inicialmente a los buques y obviamente servicios. Los barcos estos que vimos al principio, los fenicios, pues llegaban, tenían mal tiempo y se tenían que cobijar, o utilizaban fondeaderos, etcétera, etcétera. Y luego ya dedicaron al comercio, empezaron con el comercio y ya se construyó un núcleo que había compradores, vendedores, etcétera, y alrededor en los puertos, digamos, del Mediterráneo, se crea el puerto y alrededor del puerto se crea la ciudad, ¿no? Cosa que hoy en día se tiende a lo contrario, ¿no? Hoy en día
por no congestionar la ciudad. Hoy en día tienes la ciudad, construye el puerto lejos de la ciudad para evitar el tráfico tan inmenso que produce un puerto de camiones, cargas pesadas, en puertos como, por ejemplo, en el puerto de Callao, en Perú, ¿no? Está en el mismo centro de la ciudad, igual que el aeropuerto, con lo cual las congestiones son realmente horrorosas. Aquí tengo un enlace para lo que veáis lo que es el tráfico de buques en el mundo, las rutas que actualmente hay. Un enlace que es interesante, por lo menos que lo sepáis. A ver si carga. Aquí tenéis el mundo. Esto es a tiempo real, ¿no? Con una diferencia de unos minutos. Aquí tenéis pues, Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, el sudeste asiático y Oriente, ¿no? Australia, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis la representación actual de los barcos que están circulando en estos momentos. Los barcos rojos son petroleros, los barcos verdes son barcos de carga general. Bueno, entre ellos se incluyen obviamente los portacontenedores. Repito, rojo es petrolero, verde son barcos de carga. Tanto bulk carrier como granelero, como petrolero, perdón, como contenedores, etcétera. Si queréis dar una vista, pues por ejemplo, no sé, veniros aquí a Colombia, ¿no? O sea, podéis ver. Vamos a a ver si logro. Vámonos aquí a Buenaventura. Ahí está. No sé si. Estos son los barcos que en un momento determinado hay en el puerto. Si pincháis sobre uno de estos puntos, veis las características, el nombre del barco, el destino al que va el barco y desde cuándo está actualizada la posición, 12 minutos. Si veis cualquier otro, bueno, tenéis aquí, es un poco de jugar con el programa, pero es un programa bastante interesante, sobre todo para ver el tráfico a nivel global y luego si queréis en detalle entrar en una zona específica. Similar que esto es para los aviones, ¿no? Hay un poco para todo. Cerramos aquí. Nos vamos, los 10 mayores puertos de contenedores, el detalle. No voy a entrar en el enlace del detalle, pero sí quiero que sepáis y dónde están ubicados para que os deis cuenta lo que es el tráfico portacontenedores. Está calculado que el comercio forma el Producto Interior Bruto, el 60% del Producto Interior Bruto global, a nivel global, es el comercio, de los cuales, o del cual el 90% es tráfico marítimo. Tráfico marítimo. Y dentro del tráfico marítimo está dividido entre petroleros, bulk carrier, carga general y container. El container es la gran parte de ello, ¿no? Podemos entrar en el detalle, pero vamos, yo creo vamos a entrar en la lista y después en la ubicación. Estamos hablando de lo que es el tema en concreto de la presentación. Puertos, portacontenedores. Tenemos los puertos, tenemos los armadores que manipulan las líneas navieras y tenemos los operadores de terminal. Tenemos que distinguir estos tres conceptos para entender lo que es el tráfico marítimo. Aquí estamos hablando de los mayores puertos del mundo en tráfico, volumen de contenedores. Un listado. Vamos a ver el enlace. Sí, pasa.
Me ha quedado cogido. Este es el listado de, bueno, más de 10, pero vamos a escoger los 10 primeros puertos contenedor, o sea, de manipulación de contenedores. Y curiosamente, ¿a qué país pertenecen cada uno? Tenemos en primer lugar, tenemos a Shanghái, que es China, y mueve 43.000, bueno, 40 millones de unidades de contenedores, 43.000 TEUs. Singapur, segundo puerto, la península de Malaca, que mueve 37. Shenzhen, China, 25. Y así sucesivamente. Si os dais cuenta, dentro de los 10 puertos mayores del mundo, hay 7 que son chinos, uno que es Singapur, otro que es Corea, Busan, y otro que es Abu Dhabi, que es Jebel Ali, perdón, que está en los Emiratos Árabes. O sea, con lo cual, bueno, China no nos sorprenderá a nadie, puesto que es el gran productor del mundo de cualquier tipo de mercancía, ¿no? China es importadora de materia prima y exportadora de productos manufacturados. El tráfico fluye de China hacia todo el mundo. Si queréis en el detalle se podía haber visto anteriormente, pero lo vamos a ver un detalle posterior a esto. Bueno, la fotografía y tal lo podemos tener en el enlace anterior, ¿no? En el 10 mayores puertos del detalle. Ahí vienen fotografías de cada puerto y tal, pero no creo que merezca la pena perder tanto tiempo en ello. La ubicación de los puertos. Esto es interesante también para que os veáis en el mapa. Ahora, aquí tenemos a China y aquí tenemos los puertos. Aquí tenemos Tianjin, un puerto que mueve 16,6 millones. Aquí tenemos Busan, que mueve 21. Aquí tenemos Qingdao, que mueve 18,3. Todo. Si veréis, la concentración de los mayores puertos está obviamente donde están concentradas la industria o la manufacturación. En la zona esta de Shanghái es donde está la gran zona de productividad. Tenemos 2 puertos, Shanghái y Ningbo, que mueve 43 millones uno y 26 millones el otro. Estamos hablando ya de una cantidad de 70 millones de contenedores. Y luego tenemos la otra zona de producción, que es la zona de Hong Kong. Hong Kong con 19,6 millones, está Shenzhen 27 millones y está Guangzhou. Imaginaros en esta pequeña relativamente zona, la cantidad de volumen que hay de movimiento de exportación. Está normalmente estimado que por cada 3 contenedores que entran cargados llega uno vacío simplemente, ¿no? O sea, hay un imbalance para los contenedores increíble. Y luego está por acá, pues, Singapur. Tenemos la península de Malaca. Aquí tenemos a Singapur, que es el segundo puerto del mundo, con 36,6 millones. Y luego tenemos aquí, en la península arábiga, tenemos el puerto de Jebel Ali, Dubái, que es el último, de los 10, el último, que mueve 15 millones, ¿no? Bueno, creo que es interesante por lo menos para darse cuenta a nivel mundial dónde está ubicado los centros de producción y de distribución. Guardar, descartar. Proseguimos. La ubicación. Y ahora pasamos de los puertos de mayor volumen de tráfico, pasamos a los mayores operadores de terminales, las compañías mayores que operan en los distintos puertos. Aquí la mayor compañía PSA, que es de Singapur precisamente, Port of Singapore Authority. También está un detalle demasiado exhaustivo que no merece la pena, pero bueno, podemos...
cambiando el ratón. A ver si... Bueno, aquí tenemos. Primera compañía en volumen de movimiento de contenedores. PSA. Esta es de Singapur. Poro Singapur pertenece a la Autoridad Portuaria de Singapur. Es realmente un mundo en cuanto a tamaño. Sobre todo la terminal de Singapur. Es realmente enorme. Está extendida por todo el mundo. Bueno, en concreto por Europa, América, todos sitios. No hay. Y esta es una de las partes de la terminal. Después Hutchinson, que es de Hong Kong, es la segunda compañía. También un verdadero monstruo, ¿no? Son terminales que mueven. No, compañías, no terminales, compañías. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Eso podéis entrar en el enlace si queréis. Después presento una copia de la presentación para que podáis entrar. Después entramos en las mayores líneas, no operadores de terminal. Operadores de terminal pueden tener barcos o no pueden tener barcos. Las líneas pueden tener puerto o no pueden tener puerto. Las líneas son las propietarias de los barcos que se dedican al tráfico de contenedores. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Estamos en líneas navieras dedicadas al tráfico de contenedor por tamaño. La primera es el grupo Maersk, grupo A.P. Møller, que tiene una capacidad de 3 millones de slots, 3.012.000. La segunda es Mediterránea Shipping, que tiene una capacidad de 2,6 millones en TEUs. La tercera es CMA-CGM, y así sucesivamente. Actualmente, el grupo A.P. Møller, bueno, podemos dejarlo para la próxima presentación, es el grupo líder desde que compró a Sealand en el año 99, 1999, se convirtió en el mayor grupo de operador de contenedores, ¿no? Le sigue a corta distancia, Mediterránea Shipping, que es capital suizo, y ahora explicamos tema de CMA. Cada una tiene su peculiaridad, pero no me gustaría entrar en detalles, ¿no? Es demasiado extensa la presentación. Cambiamos. La evolución. Bueno, este cuadro es interesante para ver la evolución del tráfico de contenedores en los 10 puertos más importantes del mundo que hemos visto antes, ¿no? Shanghái, etcétera, ¿no? Aquí tenemos las líneas desde el año, no digo bien, estoy recién del año 2004 hasta el año 2018. Después tengo el 19 y el 20 aparte, pero con esto os dais una idea del crecimiento que ha tenido. Singapur. Singapur fue el puerto más importante hasta aquí, hasta la crisis del 2008. Después bajó y sigue subiendo. El puerto de Shanghái coge, sube, baja y a partir del bajón empieza a subir volumen. Tiene razón de ser. Singapur es un puerto de transbordo, Shanghái es un puerto de exportación. La exportación se produce en China, ¿no? Y en Singapur se transborda para barcos pequeños y otros puertos, ¿no? Bueno, aquí tenéis todos los puertos y el SEN es cuestión de analizar. Si os veis lo que es la evolución de los puertos en cuanto a volumen, es interesante ver que el crecimiento ha sido bastante pronunciado hasta el año de la crisis en el 2008, que pega un bajón del 2008 a 2009. En el 2009 empieza a recuperarse y sigue subiendo. ¿Qué más podemos aclarar de aquí? Bueno, pues
entramos en la próxima diapositiva y vemos más detalles. Pero vemos el grado de crecimiento que están teniendo todos los puertos, con mayor o menor pendiente, pero aquí creo que es suficientemente clara como para... Y aquí nos hemos quedado en el 2018 antes, ahora vamos al 2019-2020. ¿Cuál es el crecimiento? Vemos aquí en la parte izquierda de enero del 2019 hasta diciembre del 2020, o sea, reciente. Esto se considera el crecimiento medio, el 0%, este es el nivel de crecimiento. Vemos que en este año, a pesar de la pandemia, que es cuando pegó en febrero o marzo, empezó la pandemia, bueno, ya se vislumbraba antes en la parte de China, y aquí lo tenemos, ¿no? En China empezó a bajar, y ya, estos son medias de todo. Empieza a bajar, y en mayo del 2020 empieza otra vez a recuperar, esta es la tendencia media. De forma que este año, en diciembre del 2020, este año pasado, se cierra con un imbalance o con un no crecimiento, sino crecimiento negativo de 1,2. O sea, el tráfico mundial de contenedores ha bajado solamente en 1,2% referente al año anterior, lo cual es un éxito teniendo en cuenta la debacle económica que ha producido la pandemia del COVID, ¿no? Disculpa, Aquí lo Rogelio, tenéis por... ¿Perdón? Rogelio, disculpa que te interrumpa, pero creo que no se está viendo esa gráfica de la que estás hablando ahora mismo. Estamos viendo la página de Wikipedia ahora mismo. ¿La página? De Wikipedia, de la lista de Perdón. puertos más ocupados. Es que no sé qué me pasa con él. Espérate. Ahora estamos viendo la presentación, sí. Sí, perdona, es que no. Tengo dos pantallas y estaba pendiente de la... Estaba explicando sobre este gráfico. Lo estáis viendo bien, ¿no? Vale. Aquí tenemos los distintos tráficos por secciones, ¿no? Del Far East, de Oriente para Europa, de Europa para Norteamérica, Intraasia y el resto del mundo. Aquí vemos los crecimientos y tal. Pero lo interesante de este gráfico es fundamentalmente la línea esta verde, en el que vemos el crecimiento, este sería el crecimiento cero con respecto al año anterior, de media. Vemos que cuando se produce la pandemia del COVID, que fue en el 2019 y tal, empieza en China fundamentalmente y empieza a decrecer. Claro, China con la pandemia deja de producir y empieza a decrecer. Y ahora ya cuando a mediados del año pasado, en mayo, junio y tal, empieza el crecimiento hasta el cierre del año. Esto es acumulativo, el cierre del año. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2020 hemos perdido un 1,2% solamente del movimiento mundial de contenedores, lo cual parece ridículo teniendo en cuenta el debacle económico que hemos tenido en el 2020, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Pero bueno, tiene su lógica y después podremos entrar a analizarla, pero tiene su lógica, tiene su explicación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los fletes. Como consecuencia del desastre económico, ¿qué pasa? Se paralizan las terminales, se paralizan los barcos. Entonces, los armadores, sobre todo en el tráfico fundamental, si vemos en esta línea, que es la zona de China a Europa, ¿no? China a Europa, la línea azul, celeste. China a la costa oeste americana, igual, ¿no? Son las dos, las otras son prácticamente lineales, no hay incremento ninguno. ¿Qué pasa? China deja de producir, los barcos van navegando para los sitios de consumo, que es Europa y la costa oeste americana, pero claro, se deja de consumir la costa en Europa y en la costa y en Estados Unidos. Los contenedores no se entregan, los barcos vienen cargados y tienen que descargar la carga. Pero ¿qué pasa? Que descargan y no tienen contenedores vacíos para regresar, con lo cual se produce ahí un desequilibrio, porque si una desventaja tiene el contenedor es que es una caja que va de un sitio a otro, pero
va cargada de un sitio a otro, se genera un vacío en el puerto de descarga, pero hay que devolverla al puerto de origen o a otro para volver a cargarla. Entonces, actualmente los puertos europeos, los puertos americanos, en todo el mundo, los puertos están congestionados por la concentración tan enorme que hay de contenedores. Eso a las líneas navieras se han visto beneficiadas de alguna forma, mucha demora, pero imaginaros, la línea naviera cobran el flete, el transporte marítimo. Imaginaros aquí, en la zona, digamos, de China a Europa. Un contenedor lo compra un proveedor, lo vende un proveedor en China y lo manda para un importador en Hamburgo, donde sea. Los fletes antes de la pandemia, en febrero de 2020, estaban, línea azul, estaba $1.000, $2.000, estaban sobre unos $1.600, $1.700, ¿vale? Durante ese tiempo va subiendo los meses, mayo, se mantiene igual. Llegamos al tercer trimestre del 2020 y la economía empieza a... Bueno, los márgenes comerciales empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque a la vez tanta escasez de contenedores para cargar, los fletes que hacen los navieros no quieren perder dinero, hay mucha demanda, pero poca oferta. Entonces, esa oferta suben los fletes. Imaginaros aquí que en el mes de febrero, el 19 de febrero, el flete que antes estaba en $1.600, ahora está en 8.000 y pico. O sea, ha subido, se ha multiplicado traer un contenedor de Oriente para Europa por 4 veces. Increíble, increíble. Si vamos a la China, a la costa oeste americana, exactamente lo mismo, pero no con tanto gradiente, digamos. Hemos pasado de un flete al principio de la pandemia de $1.000, $1.200 aproximadamente, va subiendo y resulta que a finales, bueno, en el mes de febrero, el 19 de febrero, ese flete que estaba a $1.200 está a $4.200, $4.300. Se ha multiplicado por 2 y algo, ¿no? O sea, la pregunta aquí, ¿el naviero o el armador de barcos portacontenedores está perdiendo dinero? En absoluto, todo lo contrario. De hecho, MERS en concreto ha ganado este año 2.300 millones de dólares, ¿no? DP World, que es uno de los grandes también, ha venido a la par más o menos. ¿Por qué? Porque todo lo que habían perdido en la época de la pandemia lo están recuperando ahora, no por volumen, sino por el recobro del flete, la subida del flete. Es interesante esta transparencia por lo que representa, ¿no? Y analizar. Prosigamos. ¿Cuál es el futuro con base a esto? El futuro hay 2 grandes, a mí me gustan bastante, técnicos, son consultorías, consultores que pertenecen a consultoría marítima. Taimur Lodi, lo suelo leer a menudo, pertenece al grupo Ericsson, escandinavo, y este hombre está especialmente dedicado al estudio del tráfico de contenedores, la influencia que tiene sobre la economía, etcétera, etcétera. Y Chris Komala, exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo prevén estos hombres el futuro? Muy fácil. La tendencia actual es que en el año, hace 4 o 5 años, Maersk decide construir los contenedores, los barcos portacontenedores, irse a lo más grande que había, a 24.000 euros. Y fueron los primeros. ¿Qué pasa con eso? Lo que hacían era que reducían el coste de mover un contenedor al puerto de destino. Pero bueno, esos barcos desafortunadamente no pueden hacer escala en cada puerto porque no están preparados. Son barcos de mucho calado, requieren una grúa especial y hay que construir los puertos para esos barcos, comprar grúa, comprar un equipo que es muy caro, ¿no? Entonces, ya creo que se ha llegado, y estos opinan lo mismo, que se ha llegado al máximo nivel de barco en cuanto a tamaño se puede construir. No se espera. Hay cartera de pedidos que tienen los astilleros chinos y tal, todavía por parte de CMA, CGM, por parte de DP World, por parte de la mayoría de las empresas portacontenedores, de las líneas, tiene una cartera de pedidos de la serie de 24.000 TEUs, pero no se espera que crezcan más. Ya los barcos se han convertido, de hecho, en el último año ha habido bastantes pérdidas de contenedores en la mar por malos tiempos. Han dejado de ser buenos marinos los barcos para convertirse en meras cajas flotantes y cualquier temporal y tal le afecta bastante.
Entonces, la idea es que ya se ha llegado al tope en cuanto al tamaño de construcción de los buques y ahora lo que se entra en la época de la digitalización. Con la llegada del 5G, en el cual todo el mundo tiene puesta su esperanza en cuanto a la celeridad de la transmisión de datos y tal, bueno, ¿qué se pretende? ¿Cuáles son los equipos de los puertos? Los equipos de los puertos son los RTG, que son las grúas que están dentro del puerto, en lo que es la explanada, para apilar y desapilar los contenedores. Luego están las grúas que cargan y descargan los contenedores, short to ship crane, exactamente lo mismo. Computerizarlo, digitalizar los procedimientos, etc. Después están los camiones, que también lo que se pretende es, ya lo hay en varios puertos. El primer puerto automático fue el Delta Terminal en Rotterdam, pero ya los puertos se están automatizando y se están poniendo, o sea, las cabezas tractoras no llevan conductor, van autodirigidas, ¿no? Y luego a través del sistema de drones para supervisar lo que es la operativa del puerto y tal. Este hombre tiene, a través de Ericsson, trabaja para ellos, tiene su confianza puesta en la época del 5G, que la tenemos inminente, ya está en algunos sitios. Pero todavía queda hacer todo lo que es la infraestructura, digamos, informática, de transmisión de datos, etcétera, para hacer esto real, aunque repito, ya existe muchas de las terminales modernas, son semiautomáticas algunas y automáticas otras. Después, este hombre, Chris Komala, decía lo que repetíamos antes. La idea es que, y este opina lo mismo, tiene estos artículos, hay un enlace, aquí hay un enlace para los artículos de ellos que son bastante concretos, muy resumidos, pero bastante concretos y bastante clarificantes, ¿no? Chris Komala dice que la época de los grandes barcos ya está finalizada, ¿no? O sea, barcos de más de 24.000 TEUs no se espera que haya. Y ahora se está enfocando a la rentabilidad de lo que es el transporte, pero no por volumen. Antiguamente Maersk lo que quería a través de compras que hizo era adquirir cuota de mercado. Ya Maersk ha cambiado el concepto y en vez de cuota de mercado se está dedicando más a la rentabilidad por contenedor. Antes lo que te hacía famoso era ser el mayor independientemente del coste. Hoy en día no se pretende ser el mayor, sino tener un coste lo más reducido posible, al fin y al cabo producir beneficios, ¿no? Entonces el enfoque de Maersk actual es la rentabilidad de la flota que tiene sin ir a más grandes barcos. Cosa que los otros, como Maersk empezó con los grandes barcos, los otros le estaban siguiendo y tienen los astilleros actualmente grandes pedidos de barcos de 24.000 TEU que, bueno, que tienen que producirlos. Maersk ya ha pasado, ha sido de alguna forma la guía a seguir por los otros, por DP World, MACGM, MSC, etcétera, ¿no? Entonces, el punto 2, que es lo que estábamos diciendo, la gente no va buscando tanta cuota de participación en el mercado, sino va buscando beneficios. Prosigamos. Estos son ya los barcos de 24.000 toneladas, 24.000 TEUs, perdón, operando en un puerto. Estos son los puertos modernos. Hay muy pocos en el mundo que sean capaces de dar servicio a este tipo de barcos por el tamaño que requiere tanto el equipo, las grúas Portainer, estas grúas de acá, como el resto de la infraestructura, tener calado suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el mundo actual es este que tenemos. El mundo futuro se prevé que no haya mayores inversiones en cuanto a tamaño de barcos y tamaño de grúas portacontenedores, sino que vaya más orientado hacia lo que es la rentabilidad del contenedor movido a base de tecnología. Hacer tecnológicamente más versátiles los equipos, reducir el personal y punto. Eso fue el mismo problema. Ahora se van a encontrar el mismo problema que se encontró Marlin en su tiempo. Marlin tuvo grandes rechazos por los sindicatos precisamente porque reducía la mano portuaria, la mano de obra un montón. Descargaba el camión cuando llegaba a puerto, lo cargaba en el barco, etc. Y posteriormente, con el invento del contenedor, llegaba un camión, descargaba una caja con 30 toneladas y la volvía a cargar en un barco. O sea, se reducía tremendamente la labor portuaria. Y ahora con las nuevas tecnologías, pues se pretende lo mismo, reducir costes. La mayor coste de un puerto son el portuario, la mano de obra,
y tecnificar. Y básicamente esa es la situación actual y el futuro con el que nos vemos, con lo cual doy finalizada la presentación en espera de las preguntas, a ver si alguno soy capaz de aclarar las que tengáis. Un saludo. Bueno, Arturo, ya está concluida la presentación. Sí, muchas gracias. Ahora mejor. Muchas gracias, Rogelio. Andrei, creo que ha recogido unas preguntas para hacerte. Andrei. Hola, sí, Rogelio, muchísimas gracias por la exposición de la situación de cómo estamos viviendo en la actualidad el tema de las consecuencias que trajo como resultado la pandemia, que para todo no es malo, para todo no es malo, sino que está trayendo unos nuevos retos y una nueva resiliencia para todos, inclusive los marinos y los puertos. Se aceleró unas cosas, otras no, otras se están replanteando, como nos decías, el tema de la capacidad de los buques. Tenemos una pregunta que, ¿a qué se debe que los fletes de contenedores han subido hasta el 200% durante la pandemia? Oferta y demanda. O sea, el terminal ideal es aquel que se produce, imaginaros un puerto que tiene una capacidad de carga de 100 contenedores semanales. Un puerto de destino que tiene una capacidad de consumo de 100 contenedores semanales. Un barco se diseña para el volumen. Sería un barco de 100 contenedores capaz de llevar. Pero claro, el armador dice, ¿cuántos contenedores necesito comprar o alquilar para cubrir esa línea? Pues sería los 100 del puerto de origen, los 100 del puerto de destino, más los 100 que tengo de capacidad, sería 300. Normalmente la capacidad la multiplicas por 3 y te da el número de contenedores que necesitaría una naviera para cubrir sus requerimientos. ¿Qué ha pasado con eso? El puerto ideal, el más efectivo, es cojo un contenedor, por ejemplo, en Estados Unidos o en Shanghái y lo descargo en Estados Unidos. Me genera un vacío o un cargado. Hemos dicho que cada 3 contenedores que vienen cargados regresan los 3, pero uno solamente va cargado, con lo cual hay un imbalance, hay una diferencia. El vacío se retorna a coste para el armador, porque no genera flete. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Tenía el puerto de descarga, tenía contenedores para ser cargados. El barco venía con contenedores llenos. Los descargan en el puerto, pero no se han entregado los contenedores, se quedan en el puerto. Eso después ha ido la pandemia pasando, se han ido generando vacíos y Oriente se ha quedado sin capacidad de vacío. No tiene contenedores para cargar. Todos los contenedores están en Europa y en Estados Unidos. Con lo cual, los pocos contenedores que hay, dice el armador, ¿tú qué quieres cargar conmigo? Pues te subo el flete. Con lo cual, hace menos, digamos, menos fletes, pero a un precio mucho más alto para mantener sus beneficios. Esa ha sido la... Y ahora va mejorando, pero hoy por hoy, por ejemplo, en la costa oeste americana, los 2 puertos fundamentales, Long Beach y Oakland, en California, los 2 están sobresaturados. Hay barcos esperando 7 u 8 días para poder descargar la mercancía, generar vacío y reposicionarlo en la costa, digamos, en China como productora. O sea, eso se ha producido por la inactividad de los puertos, que ha producido un aumento en el puerto de destino de contenedores. Correcto, Rogelio. Muchísimas gracias. Esto es la consecuencia del imbalance que hay entre la oferta y la demanda y producto de la sociedad de consumo que hubo dentro de los meses de pandemia, y los grandes centros de producción pues no podían parar, tenían que seguir. Tenemos otra pregunta que es muy técnica. ¿Cree usted que el cambio climático empujará la revisión de la ingeniería de diseño y construcción de las embarcaciones? Por supuesto que sí. Precisamente Maersk, que ya ha dejado, como digo, de tener la filosofía de cuota de mercado, está cambiando su concepto a rentabilidad
¿Qué es lo que está haciendo? Está construyendo barcos de gas, está construyendo eólicos, está muy concienciada con el sistema medioambiental, protección. El grupo Daniel Merck, ahora mismo su enfoque es digitalización y enfoque medioambiental. Entonces, creo, bueno, ya muchos de los barcos son de LNG, ¿no? De gas líquido, ¿no? En lugar de fuel, como utilizaban anteriormente, con lo cual eso contribuye a la emisión de carbono, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que sí, completamente de acuerdo que la tendencia actual va a ser medioambientalmente, es como todo, ¿no? Si Merck lidera como está liderando el cambio medioambiental, los otros le van a seguir porque es la número uno. Sin embargo, por ejemplo, Mediterránea Shipping, que es la segunda, todavía sigue y tiene encargados barcos de 24.000 TEUs, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está comprando barcos de segunda mano para conseguir el remonte de Merck y convertirse en el principal operador. Van a la cuota de mercado todavía. Merck está ahora yendo a la profitabilidad o a producir beneficios mientras los otros tienen inversión. Pero definitivamente el cambio climático va a contribuir medioambientalmente, a través de medio ambiente, a la reducción de emisiones de gas y como consecuentemente a este tipo de barcos que quemen fuel, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, Rogelio, por tu apreciación. Yo creo que para nadie es un secreto que Merck en este momento le está apostando a otro fenómeno del mercado. Merck es un referente de la industria, por lo cual ellos creemos que en 2 años ya perderán el top para que pase a ser Mediterránea Shipping o de pronto Costco, pero ellos ya están viendo otro dinamismo en un centro de servicios para que sean más rentables sus ejercicios fiscales. Correcto. Tenemos una pregunta que nos hacen. Dice, los servicios, haciendo referencia a esta naviera que está ofreciendo Merck, que son los servicios terrestres, aduanas, entre otros, está haciendo todo un servicio integral. ¿Cree usted que está volteando la forma de la logística a ser diferente, que ellos sean integrales, y cómo puede afectar esto dentro del comercio? Negativo. Yo soy orgullosamente ex-Sealander. Yo he trabajado para Sealand muchos años y creo que la pionera en este tipo de negocio y en la logística fue Sealand. Sealand en un primer momento ofrecía, como su fundador fue un transportista, ofrecía el servicio puerta a puerta. Era de la fábrica del productor, lo llevaba a puerto embarcaba, lo descargaba en destino y se lo entregaba al receptor, al importador, se lo entregaba en destino. Esa filosofía de Sealand no fue seguida por el resto de las líneas navieras. Se limitaban a puerta a puerta, o sea, puerto a puerto, no al puerta a puerta. Y entonces lo que es el transporte, el Advanced Transportation, el transporte antes del puerto de carga, o el Beyond Transportation, el transporte después del puerto de carga a destino, lo hacían los propios, lo que se llama merchant hauling, los propios receptores. Hoy en día, ¿qué hacen? Yo creo que en ese sentido están copiando, no creo que sea un cambio de logística, es copiar lo que hacía Merck en su día, ¿no? Que es copiar el sistema, ya la línea naviera deja de ser línea naviera y se convierte en línea de transporte, desde origen a destino, no puerto, sino fábrica de origen a consumo final, ¿no? Entonces, están adquiriendo, Merck, por ejemplo, tiene un centro logístico ahora en Barcelona, aquí un centro logístico enorme. Todas las líneas se están encargando del puerta a puerta. O sea, ¿es un cambio logístico? Sí, pero es copiar lo que hacía Sealand, lo que ha hecho Sealand toda la vida, que era mucho más consistente. Si yo soy importador, no quiero estar tratando con agentes de aduanía, quiero tratar con una línea que me dé, ¿qué me cuesta usted? ¿Qué me cuesta llevar mi contenedor desde la puerta de donde lo he comprado hasta el destino? Y no quiero ni hacer despacho ni nada, me lo hace usted todo. Esa va a ser la tendencia logística. De hecho, durante toda la vida, hasta el año 80 y tantos, los consignatarios vivían, pues bueno, era una profesión que tenía su aliciente económico.
Ya los propios armadores ya despachan sus propios barcos, tienen su propia agencia, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo es facilitar la vida al exportador y al importador. Ese es el concepto que se tiende actualmente. Volver al principio, volver a lo que hacía Sealand, por ejemplo. Correcto, Rogelio. Tenemos otra pregunta para de pronto ir finalizando por el tiempo que está destinado el webinar. El gigantismo de los barcos está provocando un desajuste en la densidad de los patios y por consiguiente merma la producción y colapso en la entrega y recepción de contenedores en puerta. ¿Cómo ve esa situación? Es por lo que está provocando esto es lo que hemos dicho antes, la tremenda congestión que hay, porque las cargas que estaban aquí cuando la pandemia no se han entregado, los receptores no las querían porque no podían absorberlas y tal. Eso se va a solventar en el primer semestre de este año, se va a solventar, o sea, y las cosas van a volver a su cauce normal. Es un tema coyuntural provocado por la pandemia que a su vez ha provocado el desastre económico y la congestión de los puertos, tanto en Europa. Bueno, y todavía peor en la costa oeste americana. La costa oeste americana, Long Beach y Oakland están saturados a tope. No se puede. Una terminal cuando tiene más contenedores que los que operativamente puede manejar, se produce una congestión enorme porque no pueden seleccionar los contenedores para... Es un bucle, ¿no? O sea, no pueden dar salida a los contenedores. Pero eso se solventará, yo creo que antes del verano está solventado. Bueno, en el primer semestre de este año está más que solventado. Y los fletes, obviamente, por lógica, tienen que volver a su estado natural. Quizás no a un ritmo tan acelerado como han subido, porque claro, una vez que cobra un flete caro, después bajarlo para el armador es más difícil, ¿no? Con lo cual, yo espero que este año las compañías navieras tengan un beneficio muchísimo superior al que han tenido el año pasado. O sea, sin lugar a duda. ¿Qué duda cabe que los fletes que hemos visto antes de 8.000 y pico euros de Oriente para Europa tendrán que volver a los 2.000, 3.000 dólares, perdón? O sea, tienen que volver a su curso normal. Tomará un tiempo descongestionar las terminales. Correcto. Rogelio, nuevamente muchas gracias por tan buena presentación, excelente, y darnos los panoramas. Creo que han sido muchas preguntas. Eddie, no sé si tengas alguna pregunta o Arturo. Sí, ninguna pregunta. Doy paso a Eddie y Lorena. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. No tengo ninguna pregunta, me parece. Primero que todo, agradecerle, capitán Rogelio, por tan excelente presentación. Creo que nos deja claro hacia dónde va, digamos, hacia dónde va lo de los puertos. Hay algo que me llamó la atención, es efectivamente lo que usted decía, que a futuro, digamos, todo se va a automatizar en todos los puertos. Ya estamos mirando, digamos, también aquí en Buenaventura ya estamos dando algunos pininos de que todo se está automatizando, digamos, igual, ya inclusive el manejo de grúas y todo ya va a ser por máquinas y vamos a necesitar. Y la invitación a todos, digamos, es a que ustedes nos continúen, vamos a seguir nosotros sacando algunos cursos de especializaciones desde la universidad y les estaremos haciendo llegar la invitación. Bueno, muchas gracias, Eddie. Pues, Andrei, últimas palabras sobre este webinar. Sí. Ante todo, pues muchas gracias a todos los asistentes. La participación estuvo muy constante. Es para nosotros como grupo organizador muy satisfactorio poder tener estas ventanas y de poder compartir lo que nos apasiona. También quisiera compartirte que dentro de 15 días tendremos un nuevo webinar. Próximamente le estaremos enviando la invitación y nos gustaría que nos sigan acompañando con esta temática de participaciones colaborativas. Muchas gracias, Andrei. Bien, a todos los asistentes, recordarles dos cosas sobre este webinar. Lo hemos grabado y se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Y todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia.
Nada más, finalizamos este webinar titulado Terminales portuarios, situación actual y evolución, realizado junto a la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. También quiero dar las gracias al Instituto Marítimo Colombiano y a ACOAS, Administración de Riesgos para Contenedores, y por supuesto, como no, a nuestro ponente de hoy, capitán Rogelio Terrón, por su implicación y trabajo para que este webinar haya podido desarrollarse en el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. El diploma deben solicitarlo al email que les aparece en el email de confirmación donde recibieron el enlace. Y nada más, buenas tardes o buenos días a todos. Saludos. Gracias, hasta luego. Saludos desde Colombia.